¿Por qué esa exclusión? Si tienen el mismo derecho, están expuestos permanentemente en diferentes circunstancias, en diferentes ocurrencias, en los temas sociales, en el tema del BRAE, en el tema de la delincuencia, en el tema de las drogas, en el tema de las protestas, permanentemente están expuestos. Y cuando viene un ministro y se le ocurre pasar, porque hemos tenido todos los ministros, no hay un ministro que no haya hecho de retirar a la policía, unos porque les corresponde el retiro y otros por tema de conductas. Eso los hace completamente excluyentes. ¿Con qué derecho? ¿Por qué? ¿Quiénes son para hacer una cosa así? La policía no tiene por qué no tener un régimen de excepción. La policía tiene que tener con todo derecho la posibilidad de una segunda instancia, su segunda defensa, como la tiene todo el mundo. ¿Por qué en todas partes? En este Congreso, en este acá y en los anteriores, en las Fuerzas Armadas, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en las universidades, en las empresas, temas lavajato, hay de todo, porque tenemos de todo. Es un pueblo el país es un país muy particular, pero excluirlos de la posibilidad de una segunda instancia es injusto, es inequitativo, es excluyente y no hay derecho para eso. La policía tiene que tener su segunda instancia de apelación para que sea justicia, presidente. No son peruanos de tercera categoría la policía ni la Fuerzas Armadas, pero en este caso, hablando de la policía, tienen el derecho a la segunda instancia. Gracias. Tiene la palabra el congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Presidente, lo que quisiera explicar a esta representación nacional es que nosotros tampoco estamos a favor de la insistencia, pero sabiendo de que había una decisión mayoritaria en Fuerza Popular de derogar este decreto legislativo y teniendo ustedes los votos para hacerlo, llegamos a un acuerdo de que restableciéramos las dos instancias en el proceso disciplinario, preservando el nuevo régimen disciplinario, pero con las dos instancias. Y entonces el acuerdo político que tenemos es que se proceda a derogar el decreto legislativo 1268 y que de inmediato se pase a aprobar la nueva ley que ha sido concertada con el congresista Miyashiro de Fuerza Popular, que preserva el nuevo régimen disciplinario, pero se le incorporan las dos instancias. Entonces, en la medida en que esto ya ha sido ampliamente discutido, digamos, y consensuado entre nuestra bancada, la bancada del gobierno y Fuerza Popular, haríamos una invocación a la representación nacional de que pudiéramos proceder de esa manera, que se dé curso a la derogatoria porque hay decisión política para hacerlo y que podamos de inmediato pasar a la discusión y aprobación del proyecto de ley que hemos preparado de manera conjunta para, como digo, preservar el nuevo régimen disciplinario que está siendo puesto en práctica desde diciembre del año pasado, restableciendo el mecanismo de la doble instancia. Me pide, presidente, una interrupción la congresista Lourdes Alcorta. Está pidiendo también otra interrupción. Lescano, el congresista Alcorta tiene la interrupción. Gracias, congresista. Sí, creo que vamos a llegar a un buen puerto final. Lo que se debe para de acá adelante, y siempre lo decimos, es evitar esta confrontación con miembros que sacan la cara por nosotros, que nos defienden. Es bien fácil ser valientes en pellejo ajeno. Se les manda a hacer todo tipo de actividades en defensa del derecho, ¿no es cierto? Y el Estado. Pero a la hora los abandonamos. A veces sus propias autoridades de la policía los abandonan. Los mandan a hacer actividades y los abandonan cuando sucede, porque puede suceder una desgracia, se escapa del contexto. Pero hay que evitar ese tipo de situaciones. Cada vez que cambian un ministro que viene con la idea de reformar la Policía Nacional, se vuelve a media policía, hacen su reforma y estamos en un problema permanentemente. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y eso es lo que tenemos que proponer, que hacer una cosa de política de Estado con la Policía Nacional y con la Seguridad Nacional. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Puede continuar. Congresista Lescano. Ojo con su tiempo, congresista Costa. Señor presidente, sobre el particular ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional, señores congresistas, que establece que la doble instancia, como cualquier ciudadano que está en una institución pública y es desaforado de esa institución pública, puede ir al Poder Judicial. Y ahí, estrictamente, se aplica el principio de la doble instancia. El fallo de un juez puede ser impugnado al superior. Repito,
en la ley de reforma magisterial hay medidas preventivas que no necesariamente se aplica esto de la doble instancia por lo delicado que es la función educativa. Y aquí estamos también ante una actividad que es muy delicada, que tiene que ver con la seguridad ciudadana. De tal manera que los tribunales también ya se han pronunciado y me parece absurdo que se deje sin efecto una norma, un decreto legislativo y se proponga que luego se va a aprobar otra norma en el mismo sentido. Eso no tiene sentido. Gracias, congresista Costa, por la interrupción. Congresista Costa. Y yo no quisiera entrar al fondo del asunto, porque lo hemos discutido extensamente en la Comisión de Constitución y nosotros consideramos que tenemos los argumentos, pero del otro lado también consideran que tienen los argumentos y además tienen los votos. Entonces hemos llegado a un acuerdo político. Lo único que pido es que la representación nacional lo entienda y nos acompañe en hacer realidad este acuerdo, derogando el 1268 y aprobando el proyecto de ley que tenemos consensuado entre la bancada de gobierno y la bancada de Fuerza Popular. Esa sería la invocación, presidente, para no extendernos en una discusión que ya se dio. Estamos dispuestos a darla, pero nos parece inconducente porque vamos a perder el tiempo cuando ya tenemos un mecanismo para resolver estas diferencias. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, me solicita una interrupción la congresista Glave. Congresista Glave, ¿tiene la interrupción? Muchas gracias, congresista Espinosa. Algo puntual, presidente. Lo que pasa es que en este debate yo creo que varios sí estamos de acuerdo con que se mantenga la doble instancia, presidente. Y de hecho en el debate en Constitución dijimos que se mantenga la doble instancia. Y había la posibilidad, como hicimos en otros decretos legislativos, de modificar únicamente los artículos en los cuales se negaba. Pero lo que se hizo fue optar por la derogación total, presidente, y por tanto tirar abajo todo el procedimiento nuevo. Ese era el tema que se estaba observando, porque en un momento hubo la posibilidad de simplemente, con corregir el problema de la doble instancia, mantener la vigencia del decreto legislativo, presidente. Entonces, ese era el debate, no que se quiera dejar sin doble instancia a la policía, sino que era por qué teníamos que derogarlo en su integralidad. Ahora escuchamos al vocero del gobierno decir que ya se logró un pacto al respecto. Quisiéramos tener claridad si es que eso se va a votar ahora o cuándo, presidente. Pero el punto de fondo era que se podía haber resuelto modificando algunos artículos y no necesariamente derogando íntegramente el decreto legislativo, presidente. Puede iniciar, congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, una de las preocupaciones que sí debería mantenernos en alerta es que se respete el debido proceso. Y en este respeto de debido proceso no están excluidos ni las Fuerzas Armadas ni las fuerzas policiales. Por eso creo que es oportuno y necesario garantizar también los derechos de los policías, de los hombres y mujeres que se enfrentan día a día no solamente a la delincuencia, al crimen organizado, sino se enfrentan exponiendo incluso su vida diaria. Y es injusto que una vez que tengan un procedimiento o acuden a un procedimiento, porque es la misma instancia a la que acuden, es su sede administrativa, y es la sede administrativa que definitivamente les va a negar cualquier aspecto que ellos intenten ir en contra. Por eso es fundamental que haya una segunda instancia, una pluralidad de instancias que garantice el debido proceso y que garantice también una debida oportunidad de defensa de nuestros policías, señor presidente. Por eso creo que es fundamental garantizar el debido proceso y aprobar la propuesta. Gracias. Muchas gracias. Congresista Alberto Quintanilla. ¿Marco? Señor presidente, este es un debate que tiene que ver cómo se actualiza en el país el régimen disciplinario de la Policía Nacional, de los efectivos de la Policía Nacional. Una de las observaciones que se hace es de que muchas veces el proceso disciplinario se resuelve en una primera instancia, luego el efectivo apela, y muchas veces este trámite para que se resuelva en segunda instancia demoraba varios años. Y ciertamente
cuando ya vencía el periodo de permanencia del efectivo en el lugar donde estaba trabajando y tenía que ser removido por la casualidad del tiempo, recién era removido y sin embargo durante todo ese tiempo había permanecido habiendo cometido una falta disciplinaria grave en el puesto, lo cual debilitaba la jerarquía y debilitaba la efectividad del accionar de la Policía Nacional. Es cierto también, como dijo el congresista Johnny Lescano, que hay una resolución del Tribunal Constitucional que dice que en materia administrativa no necesariamente que haya segunda instancia porque se trata de un trámite administrativo. Pero aquí, señor presidente, tenemos que diferenciar entre lo que es una resolución de mero trámite administrativo con una resolución disciplinaria en el plano administrativo en la Policía Nacional que sí tiene efectos bastante grandes, semejantes a las resoluciones judiciales que se emiten en el Poder Judicial. En este sentido, señor presidente, ese debate se dio en la comisión y lo que ha señalado el congresista Gino Costa es una salida atinada. Vamos a votar por la insistencia del proyecto 280 que deroga el decreto legislativo 1268, pero inmediatamente tenemos que asumir el compromiso que ha anunciado el congresista Gino Costa, que habría sido consensuado con otras fuerzas políticas para restablecer un nuevo régimen disciplinario que tiene que ser más estricto y riguroso que el que existe actualmente. Y en ese nuevo régimen sí restablecer la vigencia de las dos instancias en el trámite administrativo disciplinario al interior de la Policía Nacional. Creemos, señor presidente, que esa sería una salida correcta, pero tenemos que asumir el compromiso colectivo de este Congreso de inmediatamente votada la insistencia que deroga, inmediatamente poner a debate el nuevo régimen disciplinario administrativo donde se repite la segunda instancia, señor presidente. Gracias. Es la posición de la bancada de Nuevo Perú. Congresista Marco Miyashiro. Congresista Miyashiro. Señor presidente, me está pidiendo una interrupción la congresista Lourdes Alcorta. Congresista Alcorta. Ya. Gracias, congresista. Lo que se está pretendiendo también con esta ley, y que lo escuche el oficialismo, es que no está en la potestad del ministro, cualquiera que sea, el cambio del régimen disciplinario. El ministro no puede ser la única persona que decide qué policía se queda y qué policía se va. Hay un comité especial de disciplina que evalúa la conducta del policía, al margen de su doble instancia, pero no puede quedar en manos del ministro quién se queda y quién se va. Eso es inaceptable. Hay una carrera policial, hay una profesión como que ir otra, y acá los ministros se cambian por cualquier cosa en cualquier gobierno, no solamente en este, en cualquier gobierno. Y no puede quedar en potestad del ministro porque se le antojó, ya lo hemos vivido en el gobierno anterior, que se cambia a la policía porque al señor no le gusta el lunar que tiene en la frente. Así no son las cosas tampoco. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Miyashiro. Gracias, señor presidente, y un saludo a las damas y caballeros congresistas. Por la exposición que ha hecho el señor congresista Gino Costa, efectivamente se está planteando un dictamen alternativo en base a la presentación de dos proyectos de ley. Uno presentado por el señor congresista Ceballos y Gino Costa, y el otro por mí, lo cual ha sido debatido a nivel de la Comisión de Defensa y, por lo tanto, esta insistencia en el decreto 1280 debe ser sometido a consideración del Pleno. Gracias, señores congresistas. No habiendo mayor pedido de uso de la palabra, se procede a marcar asistencia para votar la insistencia. Marcar asistencia, por favor. Bien, se registra la asistencia en primer término. Ya sabemos que primero es este registro y luego la votación.
para determinar la decisión de la representación nacional respecto a la insistencia del proyecto de ley 1280, autógrafa que fue observada por el presidente de la República. Por este proyecto se propone derogar el decreto legislativo 1268, que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú y restituir la vigencia de las normas modificadas o derogadas por este. Hay varias posiciones, los voceros de las bancadas que han tomado la palabra así lo han expresado, pero fundamentalmente hay que resaltar que esta doble instancia a la que se ha hecho referencia es un derecho que, en opinión de varios parlamentarios, le asiste a todos los peruanos, a todas las personas que pueden ser juzgadas, tanto en el fuero común, pero también al interior de la institución policial. Hay otros pareceres, como el de Peruanos por el Cambio, por ejemplo, que si bien ha hablado su representante Gino Costa respecto a que estarían dispuestos a retomar la doble instancia, tendría que hacerse con un nuevo régimen disciplinario para la Policía Nacional. Aquí parlamentarias como Luz Salgado y Lourdes Alcorta han advertido que este es un derecho fundamental y que no puede quedar en manos de solamente el ministro del Interior la suerte de policías que podrían ver truncadas sus respectivas por favor, carreras policiales. Está entonces por cerrarse la asistencia. Y hay que notar la particularidad que muchos quizás no han notado, que es que los congresistas de la Comisión de Inteligencia y la Comisión de Defensa han ya retornado de la sesión que ha culminado, se han incorporado al Pleno del Congreso y están participando en este tema que precisamente atañe a su grupo en particular. Es un tema que se ha discutido y que nace precisamente con la dación de estas facultades legislativas que el Congreso le concedió al Poder Ejecutivo, y una de las materias era precisamente el de seguridad ciudadana. Precisamente sobre este tema es que se dispuso anular esta doble instancia que existía en las fuerzas policiales para precisamente abordar los casos de indisciplina al interior de la misma. Luego de un intenso debate, pues se propuso y se aprobó derogar este decreto legislativo, pero ello fue observado dentro de sus prerrogativas por el presidente de la República. El Congreso tiene la facultad de insistir y de no ser promulgada la ley, pues por el presidente de la República puede hacerlo directamente el Congreso de la República. En esa instancia nos encontramos en estos momentos, la insistencia de este proyecto 1280 que deroga el decreto legislativo 1268 que regula este régimen disciplinario de la Policía Nacional. Bien, en cualquier momento se cierra la asistencia para pasar de inmediato a la votación. Más o menos ya nos hemos dado una idea de cómo será el resultado de la misma por la exposición de las bancadas, ¿no? Sus representantes ya han hecho su expresión de su posición. Se está cerrando la asistencia. Han registrado asistencia 99 señores congresistas al voto. Bien, entonces se registra ya la votación. Cada congresista marcará su posición
de acuerdo al debate que acabamos de presenciar, pues bancadas como Acción Popular, el Frente Amplio, el Nuevo Perú, han tenido una posición muy particular, una posición claramente definida, la posición que combina, digamos, el extremo de Fuerza Popular y el del Frente Amplio de Acción Popular en Peruanos por el Cambio, y parece, por lo que se está registrando en el tablero electrónico, que la decisión va a ir precisamente por lo escuchado. En unos segundos más se decidirá por esta insistencia del proyecto 1280 observado por el Poder Ejecutivo. Este es el primer tema que se aborda en el Pleno del Congreso, luego de haberse aprobado en un tiempo relativamente rápido, ya que había sido concertado previamente por la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo, previos a este pleno de hoy miércoles, la agenda legislativa para el periodo anual de sesiones 2017-2018. Una vez aprobado este primer tema, fundamental para el trabajo planificado de temas prioritarios para el desarrollo del país, que va a regir todo el periodo 2017-2018, se pasó a este segundo tema que les acabamos de detallar y comentar, de la insistencia del proyecto para que se derogue el decreto que regula el régimen disciplinario de la policía y que eliminaba la doble instancia, gracias a la cual algún miembro de las fuerzas policiales que no se sintiera que había tenido justicia y que no se había respetado su derecho a defensa, a defenderse, podía apelar la primera decisión a una segunda instancia, tal como se hace en el Poder Judicial cuando pues la sentencia en primera instancia por alguna de las partes es considerada injusta, pues se recurre a una segunda instancia. Esto fue eliminado, es decir, que la decisión en primera instancia era la final e inapelable en cuestiones de disciplina interna. Votación. Han votado a favor 73 señores congresistas, en contra 16, 8 abstenciones. Ha sido aprobada la insistencia que deroga el decreto legislativo 1268 que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional de Perú y restituye las normas vigentes, las normas modificadas o derogadas por este. La aprobación de la insistencia no requiere segunda votación. Más, congresista Vieira. Verde en este y el anterior. Congresista Cheput verde, Mulder verde. 76 votos a favor, 16 en contra, 0 abstenciones. Siguiente tema. De la Comisión de Defensa Nacional, proyectos de ley 1220 y 1588. Se propone regular el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa que ha sido leído. Tiene la palabra el congresista Velázquez Quequén, presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. La comisión que presido ha dictaminado por unanimidad los proyectos de ley 1220-2016 y el 1588-2016 que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional, y el proyecto de ley 1220-2016 presentado por el congresista Gino Costa y Vicente Ceballos del Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio, el proyecto de ley 1588-2016 presentado por el congresista Marco Miyachiro de la bancada de Fuerza Popular, y este dictamen que va a reemplazar el decreto legislativo 1268 que acaba de ser derogado cuenta con la opinión favorable del Ministerio del Interior. Y este dictamen, que ha sido aprobado por unanimidad en nuestra comisión, en la Comisión de Defensa, como repito, tiene como propósito no solamente reemplazar
parte del régimen disciplinario que estaba contenido en el decreto legislativo 1268, que ha sido derogado, sino lo bueno de este dictamen es que hace un tratamiento ya integral de todo el régimen disciplinario de la Policía Nacional. Lo primero que hacemos es obviamente reemplazar lo que ha hecho la Comisión de Constitución en su facultad de hacer control de la legislación delegada, ha propuesto la derogatoria de este decreto legislativo 1268, porque establecía un concepto que es inaceptable en el orden constitucional, que un régimen sancionatorio disciplinario de un policía fuera en instancia única. Ya no solamente el Tribunal Constitucional peruano, sino el colombiano y el italiano se han expresado que ese principio de derecho a la igualdad no es una concesión de los gobernantes, de tal manera que la igualdad ante la ley es fundamental, y eso tiene que ver con garantizarle a una persona que se le incorpora en un régimen disciplinario sancionador la facultad de que la resolución que en primera instancia establece su responsabilidad pueda ser revisada por un superior. Lo que proponía el 1268, que ha sido derogado, es solamente que en instancia única, y algunos han dicho, no importa que lo sancionen administrativamente, que esa resolución sí la puede impugnar en el Poder Judicial, claro, pero tiene que, para movilizar el aparato jurisdiccional del Estado, el policía que tiene sueldo de miseria tiene que contratar un abogado. ¿Y en qué parte del mundo, bajo este argumento, una sanción no puede ser revisada por la instancia que se la impone en la primera? Entonces, por eso es que aprobamos este dictamen por unanimidad, cubriendo lo que ha derogado el 1268, que es la aplicación de sanciones en instancia única, pero lo importante de esta iniciativa y de la propuesta que viene del Ejecutivo, la propuesta que viene de los autores, tanto de Gino Costa, Vicente Zavallo, de Peruano por el Cambio y de Marco Villaciro, es darle un tratamiento integral al régimen disciplinario de la Policía Nacional. Entonces, para eso, no solamente hemos cubierto y hemos establecido que hay doble instancia, sino hemos cubierto todos los vacíos que tenía el decreto legislativo 1268. Por ejemplo, estamos incorporando 6 aspectos importantes. 6 aspectos importantes. El primero de ellos, estamos incorporando todo un título preliminar con 5 principios que garantizan la correcta administración del proceso sancionador. Estamos incorporando dentro de los principios del título preliminar el principio de la doble instancia, que había sido omitido en el decreto legislativo 1268. El principio de la causalidad, que aquel que se le atribuye una responsabilidad tiene que haber evidentemente un hecho o una omisión que haga justificable el procedimiento sancionador, el principio de presunción de licitud, el principio de culpabilidad, y también incorpora el recurso de apelación, que no estaba en el 1268. También se ha incorporado un aspecto importante, y ya se precisa cuáles son las funciones del Tribunal de Disciplina Policial. No estaba muy claro y categórico en el 1268, ahora se precisa en la norma actual. También se precisa las salas del Tribunal de Disciplina Policial, que estarán conformadas por 3 vocales, y para evitar el manoseo político, todos los supuestos en los casos en los que hubiera la ausencia de un vocal o habría que reconformar las salas, todo va a estar consagrado en la ley y no en una decisión arbitraria o discrecional de la autoridad política. Por eso es importante este dictamen. Ahora las salas van a estar integradas por al menos un oficial general o un oficial superior en situación de retiro que cuente con la especialidad de control administrativo disciplinario, o sea que tenga experiencia en estos temas. Pero si no hubiera, con esta especialidad, el Ministerio del Interior podrá designar a oficiales generales o superiores en situación de retiro sin especialidad. El presidente de las salas es designado por sus integrantes y el periodo de los presidentes de salas será de 1 año. Otro aspecto también que se incorpora en este dictamen es que se ha precisado quién es la autoridad que investiga, la que sanciona
y la que conoce del recurso de apelación en los procedimientos administrativos disciplinarios. Otro aspecto también es precisar cuáles son los actos inimpugnables, cuáles son aquellos actos que no merecen ser impugnados y que pueden hacer que el proceso sea lento, farragoso, eterno. O sea, no ir al otro extremo también, se precisa. Y también se ha establecido toda una tabla de infracciones y sanciones incorporando nuevas que ayudarán a tutelar los bienes jurídicos institucionales. De tal manera que esta incorporación también tiene como propósito incorporar lo que ha venido siendo ya una jurisprudencia permanente en el Tribunal Constitucional, el principio de la legalidad, el principio de la legalidad. Si queremos a una persona imputarle un hecho, una omisión que acarrea una sanción, tiene que estar en la ley, no puede estar en una resolución de menor jerarquía. Por eso, este dictamen lo hemos votado por unanimidad en la Comisión de Defensa y creemos que no solamente cubre el vacío dejado por la derogatoria del Decreto Legislativo 1268, sino que es una respuesta integral al régimen disciplinario de la Policía Nacional. Eso era, presidente, todo lo que quería exponer y espero que la representación parlamentaria luego de sus intervenciones puedan aprobar este dictamen para que pueda cubrir el vacío que deja la derogatoria del Decreto Legislativo 1268. Gracias. Gracias a usted, señor congresista. Como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá como máximo 2 minutos para que exponga su posición en aplicación a lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso B del artículo 55 Reglamento del Congreso de la República. Si no hay ninguna congresista Alcorta. Presidente, simplemente ratificar la posición que ha tenido el presidente de la Comisión de Defensa en la explicación que he hecho en el argumento de la sustentación del proyecto de ley para que se haga justicia. No solamente con el tema de la doble instancia, sino porque nadie puede ser excluido en este país, la ley es igual para todos. Y para que esta disciplina, este reglamento no esté en función a una persona, sino que esté en la jerarquía de un colegiado como corresponde en la Marina, en la aviación, en el Ejército, en la Policía también, en cualquier parte. Hay un colegiado que determina en la investigación y el resultado del régimen de la Policía en el tema disciplinario. Por lo tanto, la bancada de Fuerza Popular está de acuerdo y votará a favor, presidente. Gracias. Gracias, congresista Donaire. Congresista Donaire. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los colegas parlamentarios. En todo instituto armado y más aún en la policía, señor presidente, la disciplina es la base fundamental y la columna vertebral para mantener la solidez y el cumplimiento de sus funciones de todos los miembros. Existe otra acepción, señor presidente, y todos lo conocemos, que dice: las órdenes se cumplen sin dudas y murmuraciones, y el único responsable es el superior que las imparte. Pero ese concepto se ha creado, señores, porque en el fragor del combate, en momentos de riesgo, el superior tiene que verse obligado a dar una orden a sus subordinados sabiendo que inclusive le puede causar la muerte por el peligro que